Vamos a Estados Unidos, conferencia de prensa, los últimos detalles del sumergible que estaba siendo buscado hasta esta hora. He will provide a brief statement and provide the opportunity for questions after. Please limit your questions to one per outlet. Following the briefing, the Joint Information Center staff and I will be here to help you with any of your further needs. May I now please La introducción a la conferencia de prensa de la Guardia Costera de Estados Unidos a esta hora da paso a la autoridad competente para informar las últimas novedades respecto al sumergible. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible. Esta mañana distinguimos restos a través de los vehículos motorizados especializados en la búsqueda. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Los restos hallados son consistentes con un desastre respecto a la cámara que llevaba a estos tripulantes. And the entire Unified Command, I offer my deepest condolences. Ofrezco mis condolencias. Se confirma a esta hora el fallecimiento de los 5 tripulantes. I can only imagine what this has been like for them. Puedo imaginar lo que puede haber sido esto para ellos. Some solace during this difficult time. La confirmación con la que se especulaba ya en los últimos minutos: no hay sobrevivientes de esta tragedia. Se confirma la muerte de los 5 pasajeros. Esto está sucediendo a esta hora y lo está confirmando la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los restos hallados eran consistentes con la cápsula sumergible que trasladaba a estos tripulantes a los restos del Titanic. Agradecemos a todas las agencias que han cooperado en la búsqueda, como así también por la responsabilidad que asumieron en esta tarea. Reiteramos, fallecieron los 5 tripulantes a bordo del sumergible. Again, our most heartfelt condolences go out to the loved ones. Otra vez, nuestras condolencias a sus seres queridos, a los miembros cercanos a la tripulación. Acepta preguntas ahora el responsable contraalmirante John Mauger de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Se confirma lo que se temía más temprano cuando aparecieran restos de este sumergible: el fallecimiento de los 5 pasajeros que habían desaparecido el pasado fin de semana en aguas del Océano Atlántico. Esta conferencia de prensa que fue convocada para esta tarde ya avisoraba de qué manera podía finalizar esta situación, y en definitiva el triste desenlace es el que se termina confirmando a esta hora por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Ya la esperanza de los rescatistas de encontrar el sumergible intacto se había desvanecido después de que esta mañana se encontraran los restos del fuselaje, y en definitiva a esta hora solo restaba esto: la confirmación por parte de las autoridades de los Estados Unidos de América del fallecimiento de los 5 tripulantes del sumergible Titan. Parts of the pressure chamber for the Titan submersible. Let me refer to one of my undersea experts here, Mr. Paul Hankin, to talk about the nature of some of the debris. El turno ahora para uno de los especialistas que ha participado de esta búsqueda para aportar mayores detalles sobre la situación, esta tragedia que se confirma a esta hora desde la costa estadounidense. Told us that it was the remains of the Titan. The initial thing we found was the nose cone, which was outside of the pressure hull. We then found a large debris field. El Titán en definitiva termina implosionando. Las explicaciones que
están brindando hasta ahora las autoridades norteamericanas. La presión lleva precisamente a que el sumergible implosione, por supuesto costando la vida de inmediato a sus 5 tripulantes que habían perdido todo tipo de contacto el pasado día domingo, lo que alertó a las autoridades. Incluso eso genera ahora un intercambio entre familiares y la empresa responsable de trasladar a la tripulación, señalándose que el aviso dado a la Guardia Costera de los Estados Unidos fue ciertamente tardío desde el primer momento en que se perdió contacto con el sumergible. Quedan todavía tareas por realizar, incluso se está dando cuenta de un mapeo del lugar donde se encuentran los restos del Titán que, reiteramos, implosionó, generando, por supuesto, el fallecimiento inmediato de sus 5 tripulantes a bordo. I'm restating the question from the standpoint of sometimes it's hard to hear the question here. What are the prospects for recovering crew members? And so this is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor. Es un ambiente muy hostil en el que están trabajando. Esto habida cuenta la consulta que llega respecto a la posibilidad de recuperar los restos de los fallecidos. Esos son los detalles que está brindando a esta hora el contraalmirante de la Guardia Costera sobre la inquietud de si existiera posibilidad de recuperar los restos de los fallecidos, pero son tareas muy complejas y una zona prácticamente inaccesible del fondo del mar. Sub itself collided with the wreckage of Titanic, or that instead it might have imploded above the wreckage and then rained down nearby? So the question was, is there any question as to whether or not the sub collided with the Titanic or whether it imploded above and debris field created from that? So the location of the Titan submersible was in an area that was approximately 1,600 feet from the wreck of the Titanic. Está descartando hasta ahora que el sumergible hubiera colisionado con el Titanic, con los restos del barco que naufragara en los inicios del siglo XX en el Océano Atlántico. Esa posibilidad se descarta. No es una colisión con el Titanic, sino que esto se dio a unos 650 pies de donde se ubican los restos de ese navío. I didn't hear the Admiral's answer. I think 1,600 feet. Was that correct, Admiral? Yep, you got it. So that's off the bow of Titanic. It's in an area where there is not any debris of Titanic. It is a smooth bottom. Hay una distancia considerable con los restos del Titanic, eso es lo que se explica en estos momentos. Esto no sucede en el perímetro donde se ubica el Titanic, donde naufragó en el año 1912, sino que hay una distancia de 16.000 pies, en definitiva, desde el lugar identificado como de accidente con los restos del reconocido naufragio que tuvo lugar en el año 1912. A esta hora también la compañía OceanGate está emitiendo un comunicado ya dando cuenta de esta confirmación oficial, estableciendo que los tripulantes eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas 5 almas y cada miembro de su familia durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían. Este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados que están exhaustos y afligidos profundamente por esta pérdida. Toda la familia de OceanGate está profundamente agradecida por los innumerables hombres y mujeres de múltiples organizaciones de la comunidad internacional que agilizaron una amplia variedad de recursos y trabajaron arduamente en esta misión. Este es el comunicado que acaba de emitir la compañía OceanGate, la responsable de esta trágica expedición. Of what happened and begin to find some closure. In terms of the large process, we're going to continue to investigate the site
of the debris field. And then I know that there's also a lot of questions about how, why, and when. Las tareas no terminan, por supuesto hay muchas preguntas aún por responder, cuándo, cómo y por qué. Eso es lo que se está señalando a esta hora por la Guardia Costera, que continuará insumiendo los esfuerzos del personal estadounidense. No finaliza la tarea, ni mucho menos, sino que se pretenderá responder, dar respuesta a esas interrogantes que surgen en estos momentos cuando se confirma el fallecimiento de los 5 pasajeros del submarino Titán. I'll just remind everybody, this is something that happened in a remote portion of the ocean with people from several different countries around the world. And so it is a complex case to work through, but Las tareas son muy complejas. Esto sucede en una zona muy remota del Océano Atlántico. Nuevas explicaciones sobre la complejidad de la tarea que enfrentan ahora los responsables de estas labores. The question was there any suggestion that time factors may have played a role or a consideration in the casualty here? And so the debris field is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Again, while we were prosecuting the search, we had listening devices in the water throughout. Estamos procesando los datos. Lo que podemos confirmar es lo que surge de lo hallado y que da cuenta de una implosión del sumergible. Esos son los datos que puede aportar a esta hora la Guardia Costera sobre esta trágica situación, que además mantenía en vilo no solo a Estados Unidos y a Canadá, sino que en las últimas horas había generado el interés de buena parte de la comunidad internacional. So the question was, what are the resources required for the investigation, and which ships will be pulling out and staying in? And so it's too early for me to talk about an investigation. That's a decision that's Es muy going to be prematuro taken todavía outside para hablar sobre una investigación. Los datos aportados en definitiva son los que tiene hasta ahora la Guardia Costera, que ha señalado como causa una pérdida de presión a la que adicionalmente cataloga como catastrófica. Esa pérdida de presión catastrófica es lo que llevó a implosionar al submarino Titán, cobrándose la vida de los 5 pasajeros que trasladaba hacia los restos del navío Titanic. Vamos a continuar realizando tareas remotas en el lecho marino. La confirmación ahora de la muerte de los 5 tripulantes, sus respectivas edades y nacionalidades, todos ellos quienes formaban parte de esta expedición organizada por la compañía Ocean Gate. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas interrogantes. Sigue estableciendo el responsable de la Guardia Costera, Rush Dawood, su hijo Harding, Henry Nargolet, las 5 vidas perdidas en esta expedición que finaliza de esta manera, de esta forma trágica, según se confirma a esta hora desde los Estados Unidos. 58, 73, 48, 61 y 19 años los integrantes de esta tripulación que fallecieron durante esta expedición. Seguiremos documentando la escena, seguiremos trabajando en torno a ella. So throughout the search efforts, we reacted to the information that we had available to us. And while we continue to send it off for deeper analysis. Again,
really complex operating environment for us to work in. Es un ambiente muy complejo para trabajar, para operar. Nosotros reaccionamos a medida recibimos la información y las distintas alertas. Esto habida cuenta a lo que ha trascendido en las últimas horas sobre supuestos malestar por comunicaciones tardías por parte de la empresa OceanGate con las autoridades costeras de los Estados Unidos, como así también de las canadienses que participaron de la búsqueda. OceanGate, que emitió un comunicado en el que además señala: este es un momento muy triste para toda la comunidad de exploradores y para cada uno de los familiares perdidos en el mar. Pedimos respetuosamente que se respete la privacidad de estas familias durante este momento tan doloroso. This was a incredibly complex operation. Una operación increíblemente compleja. Esta mañana, hay que establecer, la Guardia Costera había anunciado que había encontrado restos, escombros cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se estaban llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar a este sumergible desaparecido. La Guardia Costera incluso había confirmado que había descubierto lo que denominó un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Estamos hablando de una profundidad de unos 3.800 metros por debajo del nivel del mar. Se determinó a qué correspondían en definitiva esos escombros para generar estas evaluaciones que son compartidas a esta hora. La implosión, esa presión que se determinó como catastrófica y que llevó en definitiva a este desenlace, a este final trágico. Estamos en vivo también observando imágenes del puerto canadiense desde donde había partido este sumergible con 5 tripulantes a bordo. To this search and rescue effort. And it was just a huge international and interagency effort to make this happen. So I'm really grateful for all of the responders. Estoy muy agradecido por todas las respuestas, por este trabajo conjunto de cooperación internacional. Reiteramos, una presión, una pérdida anormalmente catastrófica fue lo que llevó a implosionar al sumergible. Esto cuando, además, por supuesto, este parecía ser el final predecible. El suministro de oxígeno, un restante de 96 horas de la embarcación, probablemente hubiera finalizado ya este jueves por la mañana, lo que ya reducía significativamente las posibilidades de hallar con vida a los tripulantes del Titán. De esta manera finaliza esta conferencia de prensa convocada por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en la que se confirma el fallecimiento de la tripulación que venía siendo intensamente hallada desde el pasado día domingo. Thank you. Vamos a hacer ahora una pausa. Al regreso de la misma, por supuesto,